¿Alguna complicación para hacerlo? ¿Algo que no hayan entendido? No, profe. Yo Hola, entendí. profe. Hola, Lobos, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted? Bien, bien, acá estamos. ¿Algún otro que haya estado haciendo el trabajo que no sea Núñez, creo que era el que estaba hablando? Profe, es muy extraño que te tenga cosas, instalaciones y electrotécnica, como que estoy, no sé, es extraño tener los materiales con el mismo profesor, ¿no? Digo, no, digo, nomás. Bueno, está bien, pero eh, se dio justo así la casualidad. En electrotecnia yo hablo de electrotecnia y cuando les hablo por instalación, hablamos por instalación. O sea, que no te genere ningún conflicto eso. Ah, esta Ojo. actividad iba a hacerlo, pero después cambié de tema y he hecho otras actividades más cercanas, pero esta estaba a punto de hacerlo. Bueno, yo lo que quiero es que por lo menos hayan visto el video para ver qué dudas tenían sobre la actividad. Si hoy vamos a trabajar en base a eso. Yo, profe, Todavía no lo vi. Nahuel Romero. Sí, Romero, decime. Yo tenía una duda con respecto al punto 4 donde había una fuente de alimentación Sí, y una bobina y un capacitor que estaban en paralelo. excelente. Bien, mira, acá en el pizarrón vamos a hacer un Sí, es ejemplo el de eso. mismo, sí. No es el Ese mismo, pero mismo, vamos a hacer uno parecido, así. claro, pero es algo parecido. Y yo tenía Eh, la duda porque saqué las reactancias, sí, ambas, bien. capacitiva y inductiva. Luego saqué las corrientes que caen en la bobina y en el capacitor. Y luego cuando quería sacar I total, como que no sé, no entendía bien esa parte, porque la Bien. resistencia no la tenía y no sabía qué hacer, si sacarla, restar en ambas o Vos cuando ahí me tenés, mezclé. ahora vamos a ese punto, que es un punto que generalmente trae algún problema. Así que lo vamos a ver Claro. acá. Sí. ¿Algún otro con alguna otra duda con respecto a la actividad? ¿Sí? Recuerden que ya empezamos a ver circuito de RLC paralelo. ¿Sí? Cuando yo hablo de RLC, hablo del general. Las fórmulas que les mostré, que les compartí, el video que está explicado de un circuito que tiene todos los componentes, pero no necesariamente todos los circuitos tienen que tener los tres. Fíjense que en la actividad, si la vieron, tienen ejercicios con dos componentes, en algunos tienen RL, en otros tienen RC, y en otros tienen, como este que vamos a ver hoy, LC. ¿Sí? Denme un segundito. Se me fue el estornudo. Bueno, ¿qué, ¿qué pudieron ver de eso? ¿Qué dudas les Salud por las trajo? dudas. Gracias. Algo con las fórmulas, algo con la interpretación de las corrientes, con los gráficos. ¿Cómo se vieron con los gráficos? Que es algo que por ahí en el primer trabajo, pero en serie, costó un poquito. Bien. Bueno, vamos a empezar con este circuito, entonces vamos a empezar a verlo. ¿Sí? En este caso, fíjense que nosotros tenemos un circuito LC paralelo. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver ahí? Sí, sí. Una Sí, sí, se ve, cosita, profe. para que les quede siempre fijada mi pantalla, los que están con el celular tocan mi imagen y los que están con la computadora tocan los tres puntitos y ponen anclaje. ¿Sí? Entonces siempre les va a quedar la Disculpe, pantalla mía profe, fijada. Sí, profe, ¿puedo hacerle una pregunta con respecto al último punto del RLC en serie? ¿dónde está? ¿Quién es el que está preguntando? Masoni. Mazzoni, sí, decime. Sí. Porque yo lo hice todo el procedimiento, igual que en los anteriores puntos, que me habían dado bien, Sí, comparándolos con los de otro compañero, me había dado un poquito diferente, pero cosa de decimales simplemente, de cuántos tomé. Pero en el Eh, quinto no tuve forma de hacerlo y lo hice, pero me dio mal el final. No me da, vio cuando hago la parte de la de las tensión, corrientes. cuando hago BR más BL más BC, Acá hay un me problema. pierde. Sí, Eh, Cuando vos hablas, estamos hablando de este circuito, ¿no? Por ejemplo, suponete que es este que tenemos acá en el pizarrón.
pero con la resistencia. ¿Qué característica tiene este circuito? ¿Qué tipo de circuito es? Paralelo. Paralelo. ¿Cómo es la tensión en un circuito paralelo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la tensión o cómo se comporta la tensión en un circuito paralelo? Por ejemplo, estos 80 volts, Se divide. para estas dos, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo? No se divide y después se vuelve a encontrar en el otro punto. La ¿Quién caída está de hablando? tensión es la misma. La caída de tensión va a ser la misma en ambas. Bien, Claro, no sé, los nodos. no sé quién dijo se divide, pero No, Yo, no, masa. masa, no. Ah, En un circuito serie pasa eso, ¿sí? En un Cada vez se circuito multiplica. paralelo, la tensión es la misma, es decir, para acá voy a tener 80 volts y para acá voy a tener 80 volts. Lo que se va a dividir es la corriente en este nodo, ¿sí? Pero ustedes en este... claro, sí. Entendí. Ya sé. Pero la tensión no, ¿sí? Entonces, si ustedes calculan una BR y una BL y después las quieren sumar, obviamente les va a dar mal porque está mal planteado ya desde la interpretación del circuito, ¿sí? Por eso ¿vieron los primeros trabajos que ¿de qué eran los primeros trabajos? De las propiedades de los circuitos, de qué pasaba en un circuito serie, qué pasaba en un circuito paralelo, cómo aplicaban las leyes de Kirchhoff en esos circuitos, era para que vayamos viendo las propiedades que al utilizarlas en corriente alterna no cambian, ¿sí? Entonces, la primera y la segunda ley de Kirchhoff sigue siendo la misma, es decir, para un circuito paralelo, la corriente se va a dividir para todos los componentes que tenga conectado en paralelo, y para el mismo circuito paralelo, la tensión va a ser la misma. Entonces, en este tipo de circuitos no tengo BR, BL y BC. Sí voy a tener IL, IC, y si tengo una resistencia, IR. Igual ¿Sí? yo estoy hablando del primer trabajo de RDC, profe, del que está en serie. Ah, del trabajo en serie. Sí, le dije. Del trabajo en 3. serie al principio. Sí. ese Pensé que me trabajo. estabas hablando de este. No, Claro. le pregunté por eso, le pregunté en el. Porque yo todavía no empecé a hacer el cuarto, pero tengo esta duda que no. Fue en el último punto nada más. En el último punto de la actividad 3. Bien. Sí. ¿Qué era? Sí, decime, ¿qué es lo que te sucede ahí? Al final, cuando hago la suma de BR más BL más BC, me da un número bastante raro. Bien. Digamos. No me da lo que me tiene que dar. No me da 220. ¿Le sacaste una Ah, foto y me lo mandaste sí. por Classroom? Sí, profe, lo entré. Está entregado el trabajo. Ah, ya está entregado, está bien, por eso todavía no. Sí. Cuando pasa así me tenés que preguntar la duda, decirme, profe, acá tengo una duda y Creo subirla. Creo Es que que era le el pasó último. eso porque ¿Qué el puede pasar? resultado lo tenía en forma polar y lo tenía que pasar a forma binómica. Yo, ¿cómo? Que Yo creo hice los que, pasajes. viste, en las caídas de tensiones en la resistencia, en la bobina y el capacitor, el resultado te habrá dado en forma polar, con el grado arriba. No, Vos lo tenías que pasar a forma binómica. Ahí no, lo hice el de profe mandó un forma, PDF cómo lo se hice de pasaba en forma la binómica. calculadora. Lo hice de forma Sí. binómica. Yo tomé los resultados. Los pasaste a binómica. Vio que primero cuando sacamos BR, después BL o Sí, BC, después había que pasar la binómica. Yo lo pasé a claro. binómica y recién ahí lo sumé, de forma binómica, pero no me da. Entonces, supongo yo que el error lo tengo en otro lado del ejercicio, pero no Bueno, estoy mira, seguro de cuál. sin mirar tu ejercicio ahora, yo te puedo decir dónde puede llegar a estar el error. El error puede estar cuando vos sacás la reactancia inductiva, ¿sí? Viste que dice 400 milihenrios. Sí. Ah, el pasaje. El Ahí tuve un pasaje ese. problema. Sí. ¿Cuántos henry usaste ahí? Ya le digo, profe. Usé 0,9. Ahí ya tenés distinto que tu compañero. No, Por es eso te da distinto. 0,4. Es 400 milihenrios, entonces eso queda en 0,4. El tuyo quedó en 0,9 porque usaste 900 milihenrios. Ah, claro. Sí. Lo importante es lo siguiente, cuando vos haces la suma, ¿te queda la tensión con el ángulo en cero? Sí. Entonces está bien. Dejalo así, no lo cambies. ¿Sí? Ah, está bien. Lo dejo como Si está. si la verificación suma queda al final bien, no me da. La verificación cuando lo hago al final no me da. Ese es mi problema. no te da entonces.
No, porque me tiene que dar 220, ¿no? La suma de BR más BL más BC. Va, ¿Y cuánto? aproximado. Sí, puede dar 218, 17. No, acá alejado. Ni siquiera anoté el resultado final porque me daba cualquier cosa. ¿Cómo es tu apellido, me dijiste? Mazzoni. ¿Cómo? Mazzoni. Mazzoni. Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir tu trabajo y ya que está, Dale. Gracias. abrimos ese punto y lo compartimos para que lo vean el resto, a ver si la mayoría tuvo ese error. ¿Sí? Dame un segundito que esto tarda en cargar un ratito. Profe, una pregunta. Sí, ¿quién? Peralta. Sí, yo, eso también de la verificación, si daba, ponerles, era 110 volts y me daba 109 o 108, casi 109, ¿está bien igual? Está bien, ¿por qué? Porque ahí vos siempre, a medida que vas haciendo el ejercicio, vas acortando decimales. ¿Sí? Vos estás Claro. usando 2 nada más, ¿no? Sí, 2. Está bien, entonces. Sí, sí. Ah, El ángulo te da 0 grados o 1 grado. ¿cómo? El ángulo te da 0 grados o 1 grado o 2 grados. Sí. ¿Sí? Si el ángulo te da también aproximado a 0, también está bien. Ahora, sí, puede ser que te dé, ¿cómo se llama? Que te dé bien la tensión en el valor del módulo, es decir, por ahí te da 110, pero el ángulo te da, no sé, 45, 80 grados. Entonces, ahí hay algo mal, que puede ser en la suma o en algún signo mal que usaste. Ah, ¿Sí? ok. Bien. Yo en el punto 5, si no me equivoco, cuando ustedes pasan los ángulos, ahí estoy viendo el de Mazzoni. Tenés 335,6 de parte real y parte imaginaria menos 266. Claro, no me da eso ni por casualidad. Entonces, puede que esté No, hecho no, en por el eso estaba muy alejado. puede que esté hecho en el pasaje. El pasaje de BC está bien, que te dio 122 y menos 67. Ah, no, ahí está el problema. El pasaje de BC, a ver si lo puedo compartir acá. ¿Lo llegan a ver ahí ustedes? No, profe. No, Omiso. Está cargando. Ahí está, Sí, está. sí, está. ahí está. Ahí sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Se ve? Por ejemplo, acá este pasaje, ¿lo ven ahí? Este pasaje a él le da 122,51 menos 67, menos J sería 67,91. En este caso lo que te habrá pasado es que te olvidaste un signo que te arroja acá negativo la calculadora. Porque el valor polar está bien. Este valor polar está bien. Y esto es menos 122,51. Ah, y eso ya me cambiaría completo el Y ahí ya te resultado. cambia todo. Habría que ver si Sí. no te pasó algo parecido en el resto. Justo hoy estaba corrigiendo un trabajo de estos, pero era del otro curso, y pasó lo mismo en este ejercicio, pero de acá. Este valor lo puso positivo y este valor lo puso negativo. En realidad son los dos negativos. Fíjense cuando pasan a la calculadora que le tienen que dar los dos negativos. ¿Sí? Sí, profe. BL te da 333, está bien, con un ángulo de... acá hay un problema en este ángulo. Tenés menos 61 grados, que es de la corriente, eso está bien. Más 90. 29 positivo tendría que dar, ¿no? Claro. Vos tenés acá, mira, en multiplicación se suman los ángulos. Es menos 61 más 90 grados. ¿Sí? ¿Vos qué pusiste acá? No llego. Menos 61 dice lo mismo. O Ah, volviste a copiar el de abajo. Volviste a copiar el de la corriente, fíjate. No hiciste esta ¿Sabe qué me cuenta. pasó? Que en este ejercicio hubo uno en el que copié mal el ángulo y lo corregí sobre eso en vez de borrarlo. Y después me parece que arrastré el error en el resto. Claro. Eso Sí, puede ser también. ahí, cuando borraste te habrás mareado. No hiciste la Sí, suma de sí, los sí. ángulos acá. Volviste a poner el de la corriente. ¿Lo ves? Ah, sí, sí, entiendo. ¿Sí? Y ahí está tu error. Ok, después lo voy a corregir entonces. Se lo Bueno, mando de nuevo. dale. Dale. Yo
sus trabajos número 3 los empecé a corregir hoy. Está Pero bien, está sí, corregilo y vuelvo a mandar. Ok, el resto creo que están bien, pero porque me dieron más o menos igual que la corriente, bastante cerquita, así que... Pero este no hice la corrección y no me daba para nada. Así que Bien, después lo corrijo. Gracias, profe. buenísimo. ¿Alguna duda quedó del trabajo anterior? No, yo no, profe. Chicos, cuando ustedes No, tienen una yo no. duda, traten de mandar, ¿sí? Manden la foto de lo que hicieron y díganme, profe, llegué hasta acá. Y yo les voy a decir, si es un desastre, no importa. A ver, traten de que sea algo que yo pueda ver, ¿no? ¿Sí? Porque por ahí es algo que no se puede ni leer y ahí ya está el problema. ¿Sí? Pero es mejor corregirles desde una foto del ejercicio que ustedes están haciendo que corregirles en el aire. Si son preguntas como la que me hicieron otra vez sobre cómo quedaba el ángulo de la corriente cuando sacaban con la impedancia, ¿sí? Que tenían que restar, bueno, ahí sí se los contesto en el momento. Pero cuando hay una duda que dicen, profe, hago la sumatoria, reviso las multiplicaciones de cada tensión, hago la sumatoria y no me da, y me sigue sin dar, mándenme la foto del ejercicio y yo les voy a decir, mira, acá hay un error, hiciste esto, así como hicimos ahora, ¿sí? Pero se los voy a señalar en la hoja. Los que entran con la computadora, porque eso también me di cuenta, yo todos los trabajos les hago correcciones, ¿sí? Salvo que esté todo bien, a todos les hago alguna corrección de todo el ejercicio o de algún punto específico. Sobre la hoja, como se vio recién que yo puedo sombrear una parte de la imagen, ahí les comento qué es lo que hicieron mal o qué es lo que tendrían que corregir y se los mando. Me ha pasado que me dicen, profe, no sé qué es lo que hice mal porque no dice nada. Bueno, tienen que entrar ahí. Si entran de la computadora, abren el archivo y se ve. Y si entran del celular, apretan los 3 puntitos en la imagen y van a información y ahí les va a mostrar todos los comentarios. Apretan comentarios y les va a mostrar todos los comentarios que yo hice sobre la hoja. ¿Sí? Eso para cuando quieran ver las correcciones. Dale, profe. ¿Sí? Bien. ¿Vemos este? Dale. Bueno. Tenemos este ¿Esto es un ejercicio. ejemplo? Una pregunta, ¿esto es un ejemplo o es parte del ejercicio? Este es un ejercicio nuevo. ¿Sí? Ah, El ejemplo con la explicación lo mandé en el video la semana pasada. ¿Sí? Por eso, a ver, vuelvo a repetir lo que ya dije. Cada 15 días les mando un trabajo. Entre medio de ese trabajo, ante la fecha de entrega, hacemos un Zoom para explicarlo. ¿Sí? Para explicar dudas, porque en realidad yo ya les mando una explicación con un ejercicio desarrollado y con la explicación de dónde salen todas las fórmulas. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio con 2 elementos nomás, con L y C. ¿Sí? La explicación está en base a si estuviese todo conectado. Entonces, a partir de ahí podemos encarar esto también. ¿Sí? Si no lo vieron, por lo menos tengan a mano la hoja con el apunte de las fórmulas, que eso está explicado. Así por lo menos lo pueden ir siguiendo. ¿Sí? Bien. Tenemos la inductancia y la capacitancia. Yo acá ya resumí y los valores que podíamos dar acá ya saqué su reactancia. Para la bobina voy a tener una reactancia inductiva de 20-90 grados ohms y para el capacitor voy a tener una reactancia de 35 menos 90 grados ohms. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer de este ejercicio? Lo que voy a hacer es sacar la impedancia. ¿Sí? Ahora, esto es un circuito paralelo. Partamos de la base que es un circuito paralelo. Si estos fuesen 2 resistencias de un circuito de corriente continua, ¿cómo realizan para sacar esa resistencia total que nosotros llamamos impedancia en alterna? ¿Cómo lo resolverían si fuesen 2 resistencias? ¿En un circuito paralelo? ¿Sí? ¿O cómo? En un circuito paralelo, R1 y R2. Y las divido sobre 1. Ah, más la Bien. resistencias. Es o la sea, se suma. hace como, o sea, sería como 1 dividido 1, 20, más 1 dividido 30, 35. No sé si, ¿no? Bien. Eso en caso de que fuesen 2 resistencias. Está bien lo que dicen. Ahora, ¿qué O pasa? si no, o si no, sería al revés, o si no, hay otra forma. Por ejemplo, por ejemplo, 20 más 35 dividido 20 por 35, ¿no? Es al revés, el producto sobre la suma. Esa es otra Ah, forma para circuito paralelo. ¿Qué sí. pasa? Yo acá
con estos dos valores así, no puedo calcularlo de esa forma. ¿Por qué? Porque si nosotros lo representamos a estos dos valores, ¿sí? Partamos de un eje, ¿no? Eje de los imaginarios, eje de los reales. Si quiero dibujar el vector de XL, ¿para dónde va a ir? ¿O cómo lo voy a dibujar? Positivo. Para arriba. Para el Para eje Y. arriba. Claro, para el eje de los imaginarios. ¿Sí? Es decir, XL va a estar para este lado. Y XC es menos 90 grados, va a estar para este lado. ¿Sí? XL y XC. Cuando yo en resistencias tenía todos valores, ¿sí? Que eran valores reales. Estaban todos en el eje horizontal y todos con el mismo sentido. Acá ya tengo valores que están en distintos ejes, con distintas desfasajes, vamos a decirlo, ¿sí? Y no los puedo sumar de forma lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo aplicar esa fórmula, pero ya ahí estaría metiendo todo el conjugado, porque esto lo tengo que pasar a binómica, esto también, y se me va a empezar a armar un lío. Entonces, en vez de buscar una fórmula para poder resolver directamente la impedancia, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si lo podemos calcular desde otro lado. ¿De dónde podría sacarlo acá, teniendo en cuenta las propiedades de los circuitos? ¿Qué datos tengo que me dejan sacar algo que tenga en el circuito? El voltaje. El voltaje, los 80 volts. ¿Qué hago con esos 80 volts? 80 0 grados volts. Los divide por XL. haces la ecuación, tipo, no creo que se multiplique. No, se divide. Se divide por Son XL y iguales por para las dos. XC. Se divide ¿Cómo? 80 ¿Cómo dijeron por ahí? Que son Se iguales divide por para la bobina y el capacitor. ¿Se divide, dijiste? Se divide por No, XL son- y por XC. Perdón. Ah, está bien. A ver, vamos a dejarlo en claro para que no piensen que se divide la tensión. ¿Sí? Circuito paralelo, esta tensión que tenemos acá, va a ser la misma para L y va a ser la misma para C. Es decir, en esta bobina tengo 80 volts y en este capacitor tengo 80 volts. Entonces, sabiendo la tensión que hay de cada uno y sabiendo la reactancia de cada uno, ¿qué puedo sacar con eso? La corriente. La corriente. Entonces yo digo, para IL, la corriente en la bobina, ¿es igual a quién? El voltaje. El dividido voltaje por XC. sobre. A la tensión total, porque es la tensión que tiene, Claro, sobre pero la reactancia inductiva. XL. Si yo hago esta cuenta, tengo 80 dividido 20. ¿Cuánto me va a dar? 4. 4. ¿Y los ángulos? ¿Qué ángulo me va a quedar acá? Menos. No, 0. 0 solamente. ¿Qué ángulo tiene la tensión? Cero. 0. ¿Y qué ángulo tiene la bobina? 90. Ah, 90, claro. Entonces, Queda 90. ¿de cuánto me va a quedar? Menos 90. Menos De 90. menos 90. ¿Sí? ¿Se entendió por qué menos 90? Se ve un poco pixeleado, Porque por lo que sería veo yo. 0 menos 90, ¿no, profe? Sería 0 menos 90 grados. Entonces, ¿cómo me queda? Menos 90 grados. ¿Se ve pixeleado? Sí, por lo que veo yo. No sé cómo le debe con lo demás. Profe, no entiendo por qué quedó menos 90, disculpe. ¿Por qué quedó menos 90? ¿Qué pasaba con los ángulos cuando se dividían? Se restaba. Entonces, Se yo voy a resta el tener, 0 con el se 99. resta el de arriba menos Claro, y el 90 queda positivo. Sí, ahí está. el de abajo. Ya tenés. 0 menos 90, Claro, menos 90. menos 90 grados. Perfecto. ¿Y en qué queda esto? En ampere. En ampere. Entonces son 4 menos 90 grados ampere. ¿Sí? Entonces, ya tengo el valor de la corriente en esa bobina. Vamos al valor de la corriente del capacitor.
¿Cómo calculo la corriente del capacitor? Tensión. dividido por E la- sobre XC. Tensión sobre reactancia capacitiva. Siempre recordando que la tensión tiene 0 grados Menos y 90. el capacitor, la reactancia del capacitor, menos 90 grados. Esto es igual a, si yo hago esta cuenta, me queda 90. 2,29. ¿Con qué ángulo? 90 quedaría, ¿no? 90 grados. 0 menos 90, ¿sí? Quedaría así, 0 grados menos, ¿cuánto vale el del capacitor? Menos 90 grados. Menos por menos, 0 quedaría, profe. No, más 90. 90 grados positivos. ¿quién dijo 0? Tranquilo que no lo voy a retar, quiero saber para explicarle. Yo, profe, yo. No sé quién es yo, porque no me saltan, por eso le pregunto. ¿Mazoni? Sí, ya lo vi igual, ya lo vi. Dije, sí, ya. Claro, Pasa son que 0. el símbolo cambia a positivo y 0 más 90, bueno, 90. Ahí está, ¿sí? 0 menos 90 quedaría 0 más 90. Entonces queda con un ángulo positivo. Y acá ya tenemos el valor de la corriente en el capacitor. ¿Sí? Ahora, vieron que, ya sabiendo esto, ustedes tenían una fórmula para la corriente total que salía ¿de dónde? Ustedes tenían esto, ¿no? En el eje de coordenadas que teníamos para los imaginarios y para los reales, decíamos que teníamos a la resistencia en el eje real, a la corriente en la resistencia, perdón, la corriente en el capacitor, esta vez queda en el eje imaginario, pero positivo, ¿sí? Fíjense que ahora la corriente del capacitor quedó en el eje imaginario positivo. Y la corriente en la bobina, También en el queda eje... positivo, ¿no? No, Ah, no, mirá, negativo. en el eje Claro, ahora sí, menos 90. imaginario, pero negativo, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué hacíamos? Una sumatoria. Trasladábamos IC al final de IR, esto es IC, e IL al final de IC. Y el resultado de esa suma me da como resultado ¿a quién? El vector. ¿Cómo? El vector sería. Vector. El vector, ¿no? Es un vector, pero ¿a quién representa este vector? Si yo hice IR más IL más IC. IR más al IC E, más ¿no? IL. Ah, y total. Y A la total, si yo, impedancia total. Ah, Ahí total. escuchen, Es si yo verdad. sumo ¿Cómo soy, corrientes, me va a dar como resultado corriente. ¿Sí? Ojo ahí, porque eso es un error común también. Suman corriente y de repente me ponen impedancia. No. Para yo sacar un valor en ohms, tengo que sumar valores en ohms. Acá estoy sumando valores en amperes, es decir, corrientes. ¿El resultado cuál va a ser? Una corriente, que ¿cómo la llamamos nosotros? I total. ¿Sí? Y esa I total va a tener un módulo y también va a tener un desfasaje. ¿Sí? Esto va a pasar cuando tengamos los tres vectores. ¿Sí? Voy a tener I total que va a tener un ángulo phi. Ahora, fíjense una cosa. Vamos para acá. Vamos a representar esto. Tengo IL. ¿Cuánto me dio IL? 4, ¿no, profe? 4. ¿Sí? Bien. Esperen, antes de pasar ahí vamos a terminar con esta parte que me la estaba pasando. ¿Qué quedó acá formado? Si quieren lo paso en limpio. Un ángulo. No justamente un ángulo. Un triángulo. Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Triángulo, rectángulo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con ese triángulo rectángulo? Podemos Aplicamos sacar... Pitágoras. Exacto. Por Pitágoras sacamos el valor de esa corriente. ¿Sí? Este vector, ¿cómo se llama? ¿De dónde sale este vector de acá? De De IC. IC.
este vector sale de la diferencia entre IC con IL. ¿Sí? IC es esto. ¿Por qué, profe? IL. Ah, ¿Por qué? porque uno va hacia arriba y el otro hacia abajo, se resta, ¿no? Exacto. Porque IC es todo esto así. Hasta acá llega IC. Pero ¿qué pasa? En el mismo plano, en el mismo eje, tengo a IL que va hacia abajo. Entonces, si yo lo sumo acá, en realidad lo que estoy haciendo es restándole. Si IL partiera de acá para arriba, ahí sí lo sumo y lo agrego. ¿Sí? Pero IL está para abajo. Entonces lo que está haciendo es quitándole valor a IC. Entonces, esto que me queda acá es el resultado de IC menos IL. Y esa sumatoria me va a dar I total. Y de acá sale, como dijimos, por Pitágoras, que decimos que la corriente, ya la podía poner acá despejada, es igual a la raíz cuadrada de la adyacente al cuadrado, que es IR, más el opuesto también al cuadrado, y el opuesto es IC menos Menos IL. IL. Todo Al esto es cuadrado. al cuadrado. ¿Sí? Ojo cuando usan estas fórmulas en la calculadora. Restan esto, lo hacen al cuadrado, por más que esto les quede negativo, el cuadrado lo vuelve positivo. Esto al cuadrado, porque puse una R acá, ¿no? Esto al cuadrado, y esos resultados los suman y recién ahí le hacen la raíz cuadrada. Si lo van a poner todo en la calculadora, usen los paréntesis. ¿Sí? Acá, acá y acá. Porque si ponen esto y el valor de IR al cuadrado, la raíz toma solamente esta parte, y esta parte la va a sumar aparte. ¿Sí? Ojo ahí que es un error que suelen cometer bastante. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en este caso si yo quiero usar esta fórmula para este circuito? ¿Qué me está faltando para esta fórmula? ¿Tengo IR? Bien, no tengo IR. Entonces, ¿qué puedo hacer si no tengo IR? Y ¿Cuánto vale IR acá? Cuando se corte nos volvemos a conectar un ratito más. ¿Se puede sacar por ley de Ohm? Por ley de Ohm. ¿Qué cosa? ¿La I total? Pero no tengo la impedancia total. La IR, porque no está el valor, ¿no? ¿O sí? ¿Tengo una resistencia ahí? No. No. No hay nada. Entonces, si no Vi tengo que compré la resistencia, No hay que sacarlo. ¿O sí? No, no hay nada. No, se pone un 0, ¿no? claro, no existe. Si no tengo resistencia es porque no existe la corriente en una resistencia. ¿Por qué? Porque no tengo resistencia. Entonces acá lo puedo reemplazar por un 0. ¿Sí? 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 0. 0. 1. Ah, No, 0. 0, 0. Sí. ¿Sí? Entonces la fórmula me va a quedar así. Y total va a ser igual a la raíz cuadrada de, paréntesis, IC menos IL al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo esta parte. Esta parte de acá no está, si no existe. ¿Se entiende esto? Sí, yo sí. ¿Alguno se perdió? No. Es una pregunta. Nosotros ahora Sí. si le aplicamos, ponele, yo tengo que aplicar IC menos IL al cuadrado. Solo eso agarra el número, no agarra al grado de arriba. El grado queda igual. No, porque acá estábamos usando el grado, lo que me está... Acá, ¿sabes dónde estamos usando el grado? Sí. Acá. IC, ¿cómo es? Más 90, entonces es positivo. Sí. ¿Y L Ok. cómo es? Menos 90, Negativo. entonces IL es negativo. Por eso es IC menos IL. Ah, ok. Cuando hacíamos para la impedancia, acá hacíamos XL menos XC. ¿Por qué? ¿Pero usábamos esto? No, los usábamos en su signo. En Hacíamos, referencia para hacer su símbolo, claro. claro, 20 es positivo porque es más 90. Y era menos XC porque es menos 90 XC. Entonces quedaba 20 menos 35. ¿Sí? Eso cuando sacábamos la impedancia en un circuito serie, ¿eh? Ahora, podemos usar esta fórmula. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener problemas cuando hagamos la del ángulo de la corriente. Porque vamos a tener, ¿qué es? El opuesto, que es IC
menos IL sobre IR. ¿Qué va a pasar acá? ¿Tenemos IR? No, es 0, ¿no? Es 0. Entonces, cuando dividamos acá vamos a tener un problema con la calculadora ya. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver que hay otra forma de poder sacarlo y que va a ser mucho más fácil todavía. ¿Sí? Para eso que necesitamos, como se explicó en el video, pasar estos dos a un valor binómico. ¿Sí? Expresarlo de forma binómico. Pero lo vamos a hacer de tal forma que no necesitemos usar la calculadora. Vamos a analizarlo, vamos a intentar interpretar estas corrientes. ¿Sí? Como dijimos, si dibujo IL, la voy a dibujar acá. Esto es IL. Y si dibujo IC, la voy a dibujar acá, más grande porque es más grande. Esto es IC. ¿Sí? Volvemos para acá. Vamos con... perdón, IL es más grande. Error mío ese. IL es más grande. IC es el más chico. Ahí está. ¿Sí? Vamos con IL. Yo quiero pasar este valor a un valor binómico. Un valor binómico, recuerden que está expresado por una parte real y otra parte imaginaria. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes me digan, viendo acá a IL y viéndolo acá, ¿cuántas partes reales tiene IL? ¿Y 4? 4 es la parte real, decís vos. Si yo tengo que representar esto acá, acordate, este es el eje de los imaginarios y este es el eje de los reales. ¿Qué coordenada en los reales tiene IL? Menos 90. Coordenada, ¿eh? Acordate. 1, 2, 3, 4, menos 1, 4, menos 2, profe, menos ¿o 3. no? Cero, bro. Menos 4 entonces. Menos 4. Menos 4. Menos 4 sería acá, mirá. ¿Se dibuja para allá y L? No. No. ¿Qué es este menos 4? Entonces la coordenada es 0, profe. La coordenada es 0 porque parte desde acá, ¿sí? Tiene 0 en R. Entonces, ¿por qué tiene 0? Porque no tiene parte real. ¿Sí? ¿Con qué está calculado IL? Con un valor netamente imaginario. Entonces, no va a tener parte real. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la parte imaginaria?